8:24, Hugo Mario, nos hemos sorprendido con el cierre de la planta de Propal, una de las históricas plantas de Propal en el municipio de Yumbo, por cuenta de la competencia desleal, por cuenta de diferentes factores que han incidido en esta que era una de las plantas más antiguas de la empresa Carvajal. Así es, Ricardo. El cierre indefinido de operaciones de la planta de Propal, ubicada en el municipio de Yumbo Valle, tomó por sorpresa no solamente a sus 1.200 colaboradores, sino también a la comunidad del Valle del Cauca, por ser una de las empresas más emblemáticas de este departamento. A través de un comunicado, Carvajal Pulpa y Papel S.A. explicó que la decisión se tomó por las pérdidas operacionales, por la situación del mercado. Propal, en resumen, no pudo competir con los precios bajos de los productos importados y con las prácticas anticompetitivas de algunos productores internacionales. La operación de esta planta, Ricardo, de Yumbo, se va a concentrar ahora en otra planta de Propal que está ubicada en el municipio de Guachené, al norte del departamento del Cauca. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Er, a través de sus cuentas en la red social X, se pronunciaron pidiéndole al gobierno nacional que proteja la industria nacional de estas prácticas anticompetitivas para que no se genere más desempleo en esta región y en todo el país, Ricardo. Don Pedro Felipe Carvajal es el presidente de esta querida y legendaria empresa vallecaucana. Señor Carvajal, hablo de la empresa Carvajal. ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Ricardo, Hugo Mario, muy buenos días para ustedes, para la mesa de trabajo y para toda su audiencia. Estaba leyendo esta madrugada la historia de la planta de Propal en Yumbo, la que cerró indefinidamente el pasado 11 de abril, y quisiera conocer la historia, quisiera que nos contara cuándo surge esta planta, a qué se dedicaba, y luego vamos avanzando sobre cuáles fueron las motivaciones, las causas de llevarla a su cierre. Claro que sí, Ricardo. Antes de responderle, le cuento un poquito de la historia de la organización. Pasamos a hablar de Propal, de qué ha sucedido y qué estamos haciendo. Nosotros somos una empresa familiar que nace en el centro de Cali, como cualquier emprendimiento, hace más de 120 años, 6 generaciones, y hemos estado enfocados en impulsar, en emprender, en desarrollar, en invertir en nuestra región y en nuestro país. No estamos acostumbrados al cierre de plantas. Lo que hemos vivido desde el 2023 específicamente es que empezamos a identificar en el mercado una situación de precios que consideramos artificialmente bajos, especialmente de países asiáticos y de Brasil, es decir, dumping o prácticas anticompetitivas. Específicamente estamos hablando de lo que conocemos como el papel fotocopia, como lo que conocemos como el papel para imprimir revistas y para imprimir libros y también cartulinas. Esos son las líneas de producción de Propal. ¿Qué hicimos nosotros desde el 2023 cuando empezamos a identificar estas prácticas anticompetitivas? Nos apoyamos de expertos en la investigación, contratamos a Brigar Urrutia y en mayo del 2024 radicamos ante el Ministerio de Comercio e Industria una solicitud de imposición de medidas antidumping a estas importaciones. ¿Y se tomaron decisiones, doctor Carvajal, desde el Ministerio de Comercio? Perdón, Ricardo. ¿Se tomaron medidas desde el Ministerio de Comercio cuando ustedes solicitaron esa política antidumping para evitar la entrada de estos productos por debajo del valor incluso de producción en esos países, en Brasil y en el Lejano Oriente? Ya le voy a explicar entonces el proceso. Entonces contratamos a Brigar Urrutia, radicamos en mayo del 2024 y en febrero del 2025 recibimos el informe de hechos esenciales en marco de la investigación realizada por el ministerio. Puedo decir que ha sido, digamos, una investigación muy rigurosa. A mí personalmente me ha tocado asistir a las audiencias dirigidas por el doctor Francisco Melo, y en ese informe se observa
que hay un margen de dumping promedio ponderado del 45%. Es decir, lo que nosotros empezamos a identificar en el 2023 se confirma en el informe y en la investigación de el ministerio en febrero del 2025. Ahora les quiero explicar cómo funciona un molino de papel, y es que es un proceso continuo, 7x24. Usted no puede frenar un molino y usted no puede frenar una línea. Entonces imagínese la inercia con precios artificiales, con prácticas anticompetitivas, 45% por debajo, y es una inercia que es imposible de frenar. A lo largo de 15 meses que hemos hecho, pues tratar de sostener la empresa, y eso nos ha llevado, y la información es pública, a perder 170.000 millones de pesos en el ejercicio del 2024. Sí, doctor Carvajal, le preguntaba sobre la respuesta del gobierno nacional a la solicitud de medidas en vista de que se confirmaron las prácticas anticompetitivas frente a la producción en particular de cartulina, de papel para impresión de revistas, que eran el eje de esta planta de producción de Propal en Jumbo. ¿Hubo decisiones desde el gobierno intentando proteger a la industria nacional? No, nosotros radicamos en mayo del 2024 y recibimos el informe en febrero del 2025, y lo que sigue es una reunión del Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios, donde se debe tomar una decisión. ¿Y cuándo se debe tomar esa decisión? ¿Cuándo se reúne ese comité arancelario, doctor Carvajal? No tengo la fecha, Ricardo. Esperemos que sea pronto. Sí. ¿No les daba a ustedes la caja, no les daban las finanzas para esperar decisiones en ese comité, para eventualmente esperar si el gobierno tomaba medidas anticompetitivas, o la situación ya era insostenible? Era insostenible, y digamos que todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios hechos. 170.000 millones de pérdida neta, esa información es pública. Adicionalmente, tuvimos que tomar deuda por 200.000 millones de pesos, porque las pérdidas mes a mes eran entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. Ese es el daño a la industria. Afortunadamente, el informe del ministerio confirma, 1, que hay dumping del 45%, y 2, que hay daño a la industria. Sí, seguramente se van a tomar medidas, y por eso le quiero preguntar, doctor Carvajal, si podría existir la posibilidad en el futuro de reabrir la planta de Propal en Jumbo. En este momento nosotros estamos totalmente concentrados en proteger el municipio de Guachené, el norte del Cauca, para enfocarnos en los productos que podemos desarrollar, y algunos de los productos de la planta 1 de Jumbo pasarían a planta 2. Pero en este momento no le podría dar esa respuesta. Estamos evaluando diferentes escenarios, y en este momento, digamos, lo que nosotros necesitamos es tratar de proteger el norte del Cauca. Claro, ya le voy a preguntar por esa planta de Guachené, pero lo que quiere decir esto, si logro entender, doctor Carvajal, es que la producción que se hacía en Jumbo pasa a la planta de Guachené, ¿o solo un porcentaje de la producción total pasa a Guachené? Solo un porcentaje pasaría. ¿Sabemos de cuánto sería ese porcentaje? No tengo el dato exacto, pero digamos, el papel bond, por ejemplo, que es el papel que se puede utilizar para la impresión de libros y revistas, pasaría, digamos, a esa planta. ¿Qué va a pasar con los 1.200 trabajadores que estaban dependiendo de su sustento y estaban entregando su talento y su esfuerzo a la planta de Jumbo? Entonces, el número exacto eran 1.082 colaboradores, de los cuales 563 pasan a la planta 2. Algunos de los colaboradores pasan a otras filiales de la organización. Los hemos logrado reubicar en diferentes filiales de la organización,
y un número importante de colaboradores hemos llegado a un acuerdo de un bono transitorio. Es decir, si a la persona le falta entre 5 años o 4 o 3, 2 o 1 año para su pensión, nosotros le seguimos cotizando, le pagamos su salario, pero esa persona se retira de la organización. Pero por lo menos podemos proteger a que las personas van a recibir su pensión. ¿Cuántas personas están en ese plan, doctor Carvajal? Aproximadamente 200. 200 personas que estarían en ese plan de bono prepensional, digámoslo de esa manera, desde Carvajal, desde Propal. ¿Cuántas personas se quedarían sin empleo finalmente? El número exacto podría, porque todavía estamos tratando de reubicar, pero podríamos hablar de mutuo acuerdo de unas 200 personas. De un total que tienen ustedes actualmente, ¿de cuántos empleados? 1082 nos dijo, 1082. Entonces, toda la organización tiene 13.000 empleados en los diferentes países. Entonces, si hablamos específicamente, creo que es Paola quien me está haciendo la pregunta. Buenos días, Paola. Estamos hablando de Propal, específicamente 1082. Para la planta 2 estamos teniendo 563. Alrededor de, y puedo estar equivocándome en alguna cifra, alrededor de 200 van a tener este bono transitorio. Y tenemos alrededor de unas 80 personas que pasan de planta 1 a planta 2 y otras que van a pasar a diferentes filiales de la organización. La diferencia, que no tengo el número exacto en este momento, son personas a las cuales hemos llegado a mutuo acuerdo. Y dos cosas que me parecen importantes precisar: que en ningún caso, digamos, se ha estructurado, digamos, un despido colectivo, y cada caso lo estamos revisando y lo que hemos ofrecido está muy por encima de la ley. Claro. ¿En qué consiste el acuerdo que ustedes están ofreciendo a esas 200 personas que no lograrían ser reubicadas en Propal o en Carvajal, doctor Carvajal? En lo que consiste, Ricardo, es que voy a poner un ejemplo. Si Ricardo Ospina trabaja en Propal y está a 5 años de pensionarse, entonces llego a un acuerdo con Ricardo Ospina y yo sigo cotizando a la pensión de Ricardo Ospina y le sigo pagando su salario básico. Y durante esos 5 años, él sigue recibiendo su salario básico y en el momento de la pensión se le va a garantizar su pensión. Claro. ¿Usted me dice que hay 200 personas en esa categoría? Alrededor de 200 personas. Sí. No tengo el número exacto, pero alrededor de 200 personas. Entonces, muy importante, Ricardo, porque pues cuando uno dice la verdad no necesita buena memoria. Entonces, en esa categoría son personas que están a 5 años, sí, a 4 años y a meses de pensionarse. Sí. Tenemos todo tipo de casos. Claro. ¿Y cuántas personas quedarían sin puesto? Digamos, después de todo lo que están haciendo ustedes intentando evitar la posibilidad de que salgan empleados por cuenta del cierre de la planta, pero al final puede resultar eso inevitable. ¿Cuántas personas se van a quedar sin puesto? Después de hacer todo, reubicación, el plan de acuerdo con quienes se van a pensionar, ¿cuántas personas quedarían sin puesto? Estamos terminando de afinar el número porque estamos tratando de todavía reubicar algunas personas en diferentes filiales y en diferentes países. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que se han trasladado a otros países a cargos gerenciales. Pero digamos que el número que le podría dar alrededor de unas 150 a 200 personas en las cuales llegamos a un mutuo acuerdo, caso a caso, y de nuevo enfatizo que lo que hemos ofrecido está por encima de la ley. Claro. ¿Ya hablaron ustedes con el Ministerio de Trabajo para poner a consideración este plan de contingencia ante el cierre de la planta en Jumbo? Sí, señor. ¿Y fue avalado el plan? Y seguimos todavía adelantando conversaciones, claro, con ellos. Siguen las conversaciones. Mire, doctor Carvajal, además del dumping, el hecho de que haya hoy evidentemente menos cantidad de documentos impresos, de que paulatinamente haya disminuido el uso de fotocopiadoras, ¿también impacta el negocio?
Lo que nosotros hemos visto en los mercados que atendemos, Ricardo, es que producto de la pandemia sí hubo una reducción, pero en los últimos 3 años ha estado estable o inclusive creciendo en algunas de las geografías. Entonces, desde el punto de vista de volumen en lo que son los mercados que nosotros atendemos, sigue siendo, digamos, un mercado muy atractivo. Claro, sobre eso quiero preguntarle para que el oyente entienda la realidad del mercado hoy, señor Carvajal. En la práctica, una resma de papel producida por Propal, ¿cuesta cuánto y cuánto cuesta una que llega de China? La diferencia, Hugo Mario, y digamos que varía muy en función de la situación del mercado, pero digamos que yo me concentro en los hechos y es que hay una diferencia que llega hasta el 45% de un promedio ponderado, que está en un informe que es público de parte de una investigación realizada por el ministerio. Pues así muy difícil competir. Hay un tema importante en el día, doctor Carvajal. No sé si usted nos puede dar una opinión como empresario. La situación de ustedes es difícil, pero el gobierno está intentando a través de un decreto anticipar los pagos de impuestos de las empresas. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de mirar ese decreto? ¿Y cómo le parece si eventualmente ya lo analizó? ¿Qué presión ejercería adicional para las compañías en dificultades? No lo hemos analizado, estamos enfocados nosotros, como lo hacemos todos los días, en impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, de nuestra región. Estamos evaluando en las diferentes filiales oportunidades para seguir invirtiendo porque nosotros creemos en el país, así lo venimos haciendo durante 120 años y mi responsabilidad como presidente de la organización es seguir apostándole al país. Doctor Carvajal, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, y a toda la mesa de Blue. 8:40.